Namah Shivaya, buenos días. Comenzamos con la lectura de Ramana Maharshi y la senda del conocimiento de sí mismo. Capítulo 10. Algunos de los primeros devotos. Natesha Mudaliar. No todos aquellos que le visitaban comprendían la silenciosa Upadesha, instrucción de Sri Bhagavan. Natesha Mudaliar la comprendió, pero esto le llevó mucho tiempo. Era un maestro de escuela cuando leyó a Vivekananda y se sintió animado a abandonar el mundo y buscar un gurú. Unos amigos le hablaron del Swami de la colina de Arunachala, pero añadieron que era casi imposible obtener una upadesha de él. Sin embargo, Mudaliar decidió intentarlo. Era en el año 1918 y Sri Bhagavan se hallaba ya en Skandarsham. Mudaliar fue a su encuentro y se sentó delante de él, pero Sri Bhagavan permaneció silencioso y Mudaliar, que no se atrevía a ser el primero en tomar la palabra, se alejó defraudado. Habiendo fallado en su intento, visitó a otros swamis, pero no encontró a ninguno en quien sintiera la presencia divina y a quien poder venerar. Después de 2 años de inútiles tentativas, le escribió una larga carta a Sri Bhagavan implorándole que no se mostrara tan egoísta e indiferente al destino de las almas que buscan, y solicitaba su permiso para visitarle de nuevo, puesto que su primera visita había resultado en un desengaño para él. Pasó un mes sin que recibiera respuesta alguna. Mandó entonces una carta certificada y esta vez escribió: fuese cual fuese el número de reencarnaciones por las que haya de pasar, estoy decidido a recibir upadesha de ti y solamente de ti. Tendrás que volver a nacer para este fin si no me acoges en esta vida y me dejas sin recibir tu upadesha, lo juro. Pocos días más tarde, Sri Bhagavan se le apareció en un sueño y le dijo: no pienses continuamente en mí. Primeramente, has de obtener la gracia del dios Maheshwara, el dios del toro. Primero piensa en él y asegúrate su gracia. Mi ayuda vendrá luego por sí sola. Tenía una fotografía en su casa del dios Maheshwara montado sobre un toro que le sirvió de base a sus meditaciones. Unos pocos días más tarde recibió una respuesta a su carta. El Maharshi no contesta a las cartas. Pueden venir y verle en persona. Escribió una vez más para tener la certeza de que la carta había sido escrita a instancias de Sri Bhagavan y luego se puso en camino hacia Tiruvannamalai. Siguiendo las instrucciones que había recibido en sueños, fue en primer lugar al gran templo de la ciudad, en donde gozó de un darshan del dios Arunachaleswar, y allí pasó la noche. Un brahmin con quien se encontró allí trató de disuadirle de sus fines. Escúchame, he pasado 16 años cerca de Ramana Maharshi tratando en vano de obtener su anugraham, gracia. Es indiferente a todo. Aún cuando te rompieras la cabeza, ni se tomaría la molestia de preguntar por qué, puesto que es del todo imposible obtener su gracia. No hay motivo para que le visites. Es esta una notable ilustración de la comprensión que Sri Bhagavan exigía a sus devotos. Aquellos cuyos corazones estaban abiertos lo encontraban más solícito que una madre, y algunos temblaban de emoción ante su sola presencia, en tanto que otros, que solo juzgaban por los signos externos, no experimentaban ninguna. Natesha Mudaliar no era de la clase de hombres para desistir del propósito que se había fijado. Puesto que insistía en marcharse, el otro le dijo: sea como fuere, pruébalo.
y si tienes suerte obtendrás su gracia. Hay un Swami en la colina que responde al nombre de Seshadri, que no se relaciona con nadie y aleja de él a todos aquellos que pretenden acercarse a su persona. Si logras obtener un trato favorable de su parte, será un buen augurio para ti. A la mañana siguiente, Mudaliar emprendió el camino en la compañía de Subramania, un colega de profesión en busca del exclusivo Seshadri Swami. Después de mucho buscar, dieron con él y con gran asombro y alivio de Mudaliar, el Swami fue personalmente a su encuentro, sin necesidad de que le dijera el motivo. Le dijo a Mudaliar: «Mi pobre hijo, ¿por qué estás tan preocupado? ¿Qué es jnana, conocimiento? Después de haber rechazado la mente los objetos, uno tras otro, por irreales, aquello que sobrevive a esta eliminación es jnana. Esto es Dios. Todo es esto, y esto solo. Es una locura creer que el jnana se puede conseguir solamente subiendo a una colina o entrando en una cueva. Ve sin miedo». No le dio su Upadesha, instrucción, sino la de Sri Bhagavan, puesto que usó las mismas palabras que hubiese pronunciado Sri Bhagavan en esta ocasión. Animado por este feliz augurio, subieron a Skandashram. Era aproximadamente el mediodía cuando llegaron. Durante 5 o 6 horas, Mudaliar se sentó delante de Sri Bhagavan sin que se cruzara una sola palabra entre los dos. Luego, después de preparar la cena, Sri Bhagavan se puso de pie para salir. Ayer le dijo: «Este es el hombre que te ha escrito las cartas». Sri Bhagavan se lo quedó mirando entonces fijamente y salió sin tampoco esta vez pronunciar una sola palabra. Mes tras mes, Mudaliar subía a la colina y se sentaba en silencio, ruego ante Sri Bhagavan, pero éste jamás le dirigía la palabra y él no se atrevía a ser el primero en hacerlo. Después de haber transcurrido todo un año y al no poder resistir por más tiempo esta situación, dijo: «Por fin, quiero aprender y saber cuál es tu gracia, puesto que la gente difiere en sus opiniones». Sri Bhagavan replicó: «Siempre ofrezco mi gracia. Si no la percibes, ¿qué puedo hacer yo?». Pero incluso entonces Mudaliar no comprendió la silenciosa Upadesha, enseñanza, y estaba muy confuso sobre el camino que había de seguir. Poco después, Sri Bhagavan se le apareció en un sueño y le dijo: «Haz que tu visión sea una y aléjala de todos los objetos, tanto externos como internos. Y a medida que desaparezcan las diferencias, irás progresando». Mudaliar entendió que debía aplicarlo a las visiones físicas y replicó: «No se me antoja el camino correcto. Si una persona superior como tú me da un consejo así, ¿quién me dará el consejo correcto?». Sin embargo, Sri Bhagavan le aseguró que este era el camino correcto. Mudaliar ha descrito personalmente su evolución desde aquel momento. «Seguí este sueño Upadesha durante algún tiempo. Luego tuve otro sueño. Esta vez, Sri Bhagavan se me apareció cuando mi padre estaba a mi lado y me preguntó señalando hacia mi padre: «¿Quién es?». Con cierta vacilación para responder correctamente la pregunta dije: «Mi padre». Maharshi sonrió significativamente y entonces añadí: «Mi respuesta está en consonancia con la lengua del pueblo, pero no con la filosofía, puesto que recordé que yo no era el cuerpo». Maharshi me hizo señas de que me acercara a él
y apoyó la palma de la mano primeramente en la cabeza y luego en mi pecho, presionando su dedo sobre el pezón. Me causó dolor, pero puesto que era su gracia lo aguanté en silencio. No sabía por qué motivo me presionaba el pezón derecho y no el izquierdo. Puesto que no había logrado darme la iniciación en el silencio, me la confería ahora, aun cuando fuera en un sueño, por el contacto. Era uno de aquellos hombres tan impulsivos que estaba dispuesto a renunciar a la vida hogareña y vagar por el mundo sin dinero. Como en otros muchos casos, Sri Bhagavan le hizo desistir. Lo mismo que te olvidas de tu hogar cuando estás aquí, vuelve a casa y no te dejes influenciar allí por tu medio ambiente. Mudaliar carecía todavía de una fe completa y de la convicción de un discípulo hacia su gurú, y renunció a pesar de la advertencia en contra de Sri Bhagavan. Descubrió entonces, tal como le había predicho Sri Bhagavan, que las dificultades con las que se tropezaba eran mayores a cada día que pasaba, y al cabo de unos pocos años regresó al lado de su familia y emprendió de nuevo su trabajo. Pero poco después su devoción volvía a acentuarse. Compuso poemas en tamil en alabanza a Sri Bhagavan y finalmente recibió, y de un modo mucho más completo que otros muchos, las instrucciones verbales que había estado esperando desde hacía tanto tiempo, puesto que fue él quien fue favorecido por una gran parte de las explicaciones compiladas en un catecismo de la instrucción, en el cual se expresa bellamente la doctrina del Gurú y su gracia. Om Namah Shivaya.